Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Roberto Ruiz Díaz y soy speaker de la empresa Kimpech. El tema del que hoy vamos a abordar es el anclaje esquelético intra y extrarradicular. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Como todos sabemos, el tema de los mini implantes en ortodoncia es un tema contemporáneo que data desde hace unas 3 décadas más o menos, donde empezó a tomar relevancia en los últimos 20 años. Hoy en día muchos procedimientos son asistidos a través del uso de estos dispositivos que a través de los años han tenido diferentes acepciones: anclaje esquelético o esqueletal, mini implantes en ortodoncia, dispositivos de anclaje temporario o TATS, ortoimplantes, microimplantes o microtornillos o dispositivos de anclaje absoluto. Hoy el término de mini implantes es un término muy difundido en el mundo, así como dispositivos de anclaje temporario, que si bien ofrecen un anclaje máximo para todos los tipos de movimientos que empleamos en ortodoncia. Sabemos que en ortodoncia la unidad anatómica que antagoniza la fuerza activa se llama anclaje. Es decir, cuando nosotros queremos realizar un movimiento, la única parte que podemos tomar como elemento que haga oposición al movimiento, pues nosotros lo denominamos anclaje, el cual nos va a permitir controlar todos los movimientos no deseados de los dientes y los maxilares en los 3 planos. Y cuando hablo de los maxilares es porque hoy en día también se utilizan los tornillos para fines ortopédicos. Entonces, esto nos va a permitir tener un control tridimensional de los movimientos. Cuando hablamos de fuerzas, es importante hablar de estos 4 conceptos que van derivados de la aplicación de las fuerzas, que es el punto de aplicación de la fuerza, la línea de acción y sentido de la misma, y lo que es la fuerza en sí, que se mide en gramos o en newtons. Es importante mencionar que cuando nosotros tomamos en cuenta el punto de aplicación de fuerza, va a jugar un papel relevante, a diferencia de la ortodoncia tradicional. El punto de aplicación de fuerza, cuando nosotros empleamos un anclaje esquelético, empieza a tomar un papel relevante en relación a cómo podríamos acercar que estas fuerzas pudieran pasar sobre el centro de resistencia o lo más cercana posible de todos los dientes o las estructuras que nosotros quisiéramos mover. De esta forma, pues nosotros sabemos que desde un punto de vista mecánico, nosotros trabajamos esencialmente con la primera y la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton tiene que ver esencialmente con el aspecto del anclaje, y la primera con el movimiento o el estado de reposo que tienen un diente o un cuerpo, y que va a ser modificado mientras exista o no una fuerza capaz de producirlo. Desde un punto de vista biomecánico, en la mecánica del uso de los mini implantes, es importante mencionar que las fuerzas que pasan por el centro de resistencia van a causar una translación, y aquellas fuerzas que pasan por fuera del centro de resistencia pueden causar una rotación o tipping. Dicho esto, aquellas fuerzas que pasan por a un lado del centro de resistencia, pues producen momentos de fuerza, lo que hace que un cuerpo tienda a rotar, de tal manera que la localización del implante puede jugar un papel importante de acuerdo a la mecánica deseada. Habrá que evaluar desde un punto de vista clínico que en muchas situaciones la colocación de los implantes va a variar en relación a las características anatómicas del paciente. Y más allá incluso de la planeación deseada como clínicos, con frecuencia nos tenemos que ajustar a las condiciones anatómicas o a los escenarios clínicos que se nos presentan con frecuencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustarnos a ese tipo de escenarios y en relación a ellos determinar en qué casos podemos aplicar, como mencionaba hace unos minutos, que las fuerzas pasen por el centro de resistencia de los dientes, y en qué casos los podemos aproximar.
Entonces, esto juega un papel interesante, pero definitivamente cambia todo el escenario de la ortodoncia tradicional, donde invariablemente todas las fuerzas se aplicaban en la corona de los dientes y esto hacía que se aplicaran fuerzas que producían momentos de fuerza. Voy a hacer mención de algunos conceptos mecánicos que es importante volver a recordar y justo de lo que estaba mencionando es cuando yo hablo del centro de resistencia, es el punto a través del cual al aplicar una fuerza, el cuerpo, es decir, yo paso una fuerza que coincida sobre este centro de resistencia y podremos producir cambios que van a hacer que nuestro movimiento sea en translación. Es decir, en ortodoncia convencional, las fuerzas no se aplican a través del centro de resistencia de los dientes. Es decir, al aplicarlos en la zona de los brackets, usualmente estamos distantes del centro de resistencia y esto conduce al siguiente elemento o concepto, que serían los momentos de fuerza, que van a ser todas las fuerzas que al ser aplicadas distantes del centro de resistencia, pues van a tender a producir una rotación o tipping en este caso. Y de ahí también se deriva el siguiente concepto que sería el centro de rotación, cuyo es el punto alrededor del cual gira un cuerpo. A mayor momento de fuerza, mayor distancia del centro de rotación con respecto al centro de resistencia. Y esto lo vamos a observar los momentos de fuerza en todos los movimientos que hagamos cuando aplicamos la fuerza directamente alejada del centro de resistencia. Y esto puede darse en movimientos de intrusión y de extrusión. El uso de tornillos ha conducido a tener diferentes definiciones como anclaje absoluto, que sería la anulación de las fuerzas de reacción, ¿sí? Tomando en cuenta el uso de tornillos y del anclaje absoluto, vamos a tener dos definiciones. El anclaje directo, cuando se aplica la fuerza directamente del dispositivo de anclaje temporario, y el anclaje indirecto, cuando el dispositivo de anclaje temporario o mini tornillo sirve de apoyo a alguna pieza dentaria o algún diente y ésta soporta la fuerza aplicada. Entonces, en estos dos escenarios podemos ver cómo la fuerza se está aplicando directamente de los mini implantes a unos flechers en la imagen superior y en la imagen inferior tenemos una ligadura metálica que va del mini tornillo al premolar y la fuerza está aplicada directamente desde el molar al canino. Entonces son dos escenarios donde uno se aplica directamente en el mini implante y otro en estructuras adyacentes al mismo, pero el mini implante sirve de apoyo para evitar perder el anclaje. Es importante recordar que todos los dispositivos de anclaje temporario tienen que guardar una relación no dañina con el cuerpo. Es decir, la biocompatibilidad tiene que ver con la relación no dañina de un material inerte en contacto con los tejidos biológicos. ¿Qué requisitos y ventajas de anclaje deberían de tener los dispositivos de anclaje corticales? Tienen que ser biocompatibles, tienen que tener dimensiones mínimas para poder ser utilizado en áreas de difícil acceso, que la colocación y uso sean sencillos, que ofrezcan a la inserción una adecuada estabilidad primaria, que pueda facilitar una estabilidad secundaria, que puedan resistir una carga inmediata, que sean de una resistencia suficiente contra las fuerzas ortodónticas, que el empleo de los conocimientos mecánicos actuales en ortodoncia permita su uso de manera adecuada, que sean de uso independiente de la cooperación del paciente y que los resultados clínicamente sean equivalentes o mejores a las variantes habituales de anclaje. Es decir, anteriormente pues, se tenía que tener mucho control del anclaje y mucha habilidad clínica o pericia para no perderlo. Que el retiro de los mismos sea sencillo, que el costo sea bajo o mínimo
y que la satisfacción de las exigencias estéticas se pueda cumplir con estos dispositivos. Cuando hablamos de la colocación de los mismos en el maxilar, pues vamos a tener diferentes áreas de colocación. Cuando nosotros apreciamos tanto en la parte externa como interna del arco superior, pues vamos a poderlos colocar en el área retromolar, en la cresta infracigomática, en la apófisis o en las crestas alveolares maxilares, y en la parte palatina, pues en el paladar duro, hacia lo que es la línea media y áreas paramediales por detrás del agujero incisivo, y también en las porciones laterales, por delante de los segundos molares y hasta los primeros premolares, de no más de 10 milímetros del margen cervical hacia la línea media. Entonces, en este sentido, bueno, tenemos estas áreas, pero con frecuencia algunos de los movimientos que nosotros necesitamos realizar se ven limitados por el sitio de colocación. Entonces sabemos que en la parte vestibular los podemos colocar en la parte anterior o en la parte posterior, y que tenemos algunas indicaciones para ellos, como lo vamos a ir viendo. En la porción palatina, pues los colocamos hacia la línea media en áreas paramediales, como se puede ver ya aquí en un arco con una dentición completa, y usualmente podemos trabajar con tornillos de 1.6 milímetros de diámetro por 8 milímetros, o podemos utilizar tornillos que sean de 2.0 hasta 2.1 con longitudes de 9 milímetros, dependiendo. Bien, ¿qué consideraciones anatómicas tenemos para el uso de este tipo de dispositivos? Van a existir dos espacios anatómicos donde pueden ser colocados los mini tornillos. En un espacio interradicular, entre dos raíces, que pueden ser colocadas desde maxilar labial y palatino, en maxilar, en labial y palatino, o bien a nivel mandibular. O bien en una posición extraradicular, que sería por fuera de las raíces, y que pueden ser en la parte superior, en infracigomático, y en inferior, en la línea oblicua externa, o lo que también está conocido como shelf mandibular o repisa. También en el triángulo retromolar, en el paladar hacia la línea media, y también en la sínfisis mandibular. Digamos que son espacios extrarradiculares que no van a depender del espacio que confiera la distancia que existe entre una raíz y otra, porque en ocasiones, cuando nosotros deseamos colocar tornillos en espacios interradiculares, vamos a estar muy sujetos a la posición que tengan los dientes. Y con frecuencia tenemos que nivelar o mejorar la posición que guardan entre los dientes contiguos para generar un espacio para la posible inserción de los tornillos. ¿Qué sucede? En el espacio interradicular tenemos algunos problemas. Esencialmente, cuando hablamos del espacio mínimo requerido, que sería el mismo criterio que vamos a ocupar para en la parte vestibular y palatina, incluso para la región mandibular, donde vamos a necesitar un espacio requerido de 3 milímetros. Este espacio requerido para la inserción en el hueso alveolar, habrá que tomar en cuenta que el hueso alveolar que deberíamos de tener entre entre espacio del ligamento periodontal de un lado y ligamento periodontal del otro lado debería de ser por lo menos de 0.5 para tener 1 milímetro. Usualmente sabemos que el grosor del ligamento periodontal podría ser de 0.25. Por 2 estamos hablando que necesitamos 0.5 de milímetro. Y si el tornillo que utilizamos es de 1.5, pues con eso estaríamos considerando que el espacio mínimo requerido para la inserción de un tornillo en un espacio interradicular sea de 3 milímetros. Esto hace que en ocasiones la utilización de tornillos en espacios extrarradiculares sea una primera elección, cuando necesitamos pues no perder tiempo, no tardarnos en nivelar. Cuando hay espacios suficientes es mucho más sencillo. Ahora, habrá que evaluar también cuál es el objetivo del uso de estos tornillos. Si es
a través de un anclaje tradicional para casos de extracciones, si el tornillo es para intrusión, si el tornillo es para distalización, habrá que evaluar en qué escenario clínico es el que estamos. De tal manera que cuando nosotros colocamos tornillos en espacios interradiculares, tradicionalmente nos pueden servir para cerrar espacios, ya sea como un anclaje tipo A o un anclaje tipo C, dependiendo si se colocan en la región posterior o anterior, ¿sí? Pueden ser utilizados en mecánicas convencionales para distalizar segmentos posteriores únicamente. Y una de las desventajas que tenemos cuando trabajamos con estos dispositivos es que habrá que tomar muy en cuenta cuáles son las características de cada caso en particular. Y cuando me refiero a esto de las características en cada caso en particular, es que con frecuencia cuando nosotros aplicamos la fuerza que vaya directamente a la zona de los brackets, al área de un Plecher, bueno, pues el deslizamiento que se va a generar va a producir que existan momentos de fuerza, los cuales van a conducir a que el segmento anterior se pueda retroinclinar. A diferencia de cuando yo coloco mis dispositivos y busco trabajar aplicando la fuerza lo más cercano al centro de resistencia de los dientes, pues yo podría producir cambios que fueran más en masa. Entonces, desde un punto de vista clínico, habrá que tomar en cuenta cuáles son las características, cuáles son las necesidades de cada caso en particular y como clínico poder decidir si a través de ganchos de poder yo pueda aplicar la fuerza más próxima al centro de masa de los dientes o resistencia, o bien utilizar mecánicas convencionales que me permita que se produzcan momentos de fuerza y una retroinclinación de los incisivos o del segmento anterior. Ok, ahora vamos a ver, en el caso del arco superior, vamos a tener que también de manera extrarradicular vamos a poder colocar los tornillos tanto en el proceso alveolar, en la cresta infracigomática y en el proceso infracigomático. Habrá que puntualizar que cuando yo coloco los tornillos en el proceso alveolar, estaremos hablando de tornillos que van a ser colocados de manera intrarradicular. Cuando yo coloco los tornillos en la cresta infracigomática, tendré que estar pensando que mis tornillos necesariamente ya se están colocando de forma extrarradicular y más aún cuando son colocados en el proceso infracigomático. En este sentido, vamos a tener que los tornillos van a tener un perfil transmucoso amplio para evitar irritaciones durante los movimientos funcionales del paciente. Cuando colocamos tornillos infracigomáticos, vamos a utilizar tornillos que puedan ir desde medidas de 2.0 por 12 milímetros y puedan llegar a ser hasta de 2.0 por 17 milímetros. En el infracigomático inferior vamos a utilizar tornillos de 2.0 por 10 y 2.0 por 12 milímetros. El sitio de colocación va a ser a nivel de la línea mucogingival y después de 1 milímetro de inserción gradualmente vamos a ir modificando la dirección de inserción hasta alcanzar entre 60 y 70 grados de colocación con respecto al plano horizontal. ¿Qué diferencia hay entre colocar este dispositivo de los infracigomáticos superiores y los infracigomáticos inferiores? Es que en este primer escenario los tornillos se sitúan mucho más arriba. Pueden ser tornillos que pueden ser utilizados para hacer una distalización, pueden ser utilizados para hacer intrusión de los segmentos posteriores, pero los tornillos que se colocan en el infracigomático inferior esencialmente nos van a servir para realizar movimientos de distalización. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto. Cuando yo coloco un tornillo infracigomático, donde el sitio de inserción va a ser a nivel de la línea mucogingival y que el tornillo en principio entra ligeramente inclinado de abajo hacia arriba y que gradualmente vamos modificando la dirección de inserción,
hasta que el tornillo guarde esta relación con los dientes. Bueno, aquí en este esquema, lo que trato de representar es que el punto azul, cuando yo quiero realizar una distalización de 5 dientes simultáneamente, es decir, tomando en cuenta que yo voy a aplicar una fuerza desde mi tornillo hasta el canino, el cual va a producir movimiento de canino, primero, segundo premolar y primero y segundo molar. Es esencial de que nosotros trabajemos con mecánicas que permitan una menor fricción. Esencialmente sería conveniente con sistemas de autoligado o sistemas con una ranura 0.22. Es importante trabajar con arcos ya rectangulares para aplicar una fuerza que trabaje haciendo que estos 5 dientes formen una sola unidad. Y cuando yo aplico la fuerza por debajo del centro de resistencia de estos 5 dientes, pues vamos a tener un movimiento de distalización, pero un ligero movimiento de ascenso en la parte posterior. Esto ayuda a que en mecánicas de distalización podamos lograr que se dé este movimiento hacia la parte posterior y evitemos abrir la mordida. Es importante también mencionar que las indicaciones en este tipo de movimientos habrá que tomar en cuenta el espacio disponible en distal del segundo molar, que ya no tengamos presencia de un tercer molar y pudiera ser usado en casos limítrofes donde hay la decisión de extraer o no extraer juega un papel importante, donde las características faciales del paciente también lo permitan y donde la proinclinación de los incisivos superiores no haga indicativo el procedimiento con extracciones. Entonces, pues nosotros colocamos estos tornillos en algunos casos clínicos para realizar los movimientos como se veían y esto nos permite que podamos realizar cambios sagitales moviendo de canino hacia atrás de manera sincrónica, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando empleamos arcos rectangulares, este caso se decidió utilizar una distalización para proveer espacio para la colocación de un implante de un lateral del lado izquierdo y permiten generar espacios suficientes. En el caso del arco inferior de la mandíbula, bueno, pues vamos a trabajar colocando los tornillos en áreas interradiculares, en todo lo que sería la apófisis alveolar de todo el arco mandibular. Y también los vamos a poder colocar de manera extrarradicular en la sínfisis del mentón y también lo vamos a poder colocar en la línea oblicua externa. Es importante mencionar que cuando nosotros colocamos los tornillos, y creo que aquí se adelantó un poco, en esta zona, nos van a servir para realizar movimientos de distalización. Usualmente la repisa o línea oblicua externa corre a partir del primer molar. Y hay pacientes que tienen una muy buena línea oblicua externa, lo cual permite que esta línea oblicua externa podamos colocar los dientes en esta repisa mandibular. En algunos casos donde la línea oblicua externa no es muy marcada, podríamos colocarlos en la fosa retromolar o en el triángulo retomolar. De esta manera, la distribución y dirección de inserción de los tornillos va a variar. A nosotros nos conviene trabajar con mucha frecuencia tornillos que se coloquen en la línea oblicua externa o repisa mandibular o shelf mandibular, como quieran ustedes, para poder ayudarnos a realizar movimientos de distalización. Aquí tenemos una vista diferente de lo que sería la línea oblicua externa, la fosa retromolar y el triángulo retromolar. Desde un punto de vista clínico, cuando yo coloco tornillos en la línea oblicua externa,
resulta muy cómodo incluso para los pacientes. En la medida que los tornillos se sitúan en una posición más posterior, se vuelve más incómodo en esa área por la mucosa que en ocasiones llega a irritarse. Entonces, si a mí me preguntan, a mí me gusta con frecuencia trabajar mucho más colocando los tornillos en la línea oblicua externa. Sin embargo, las características anatómicas de cada paciente en ocasiones hacen necesario colocar los tornillos en una posición más posterior. Entonces, cuando hablamos de la colocación de tornillos en la repisa mandibular, tomando en cuenta que son tornillos extrarradiculares, pues nos van a poder permitir realizar movimientos de distalización. Y este ejemplo, en las imágenes inferiores, se ve claramente cómo la colocación de este tornillo tuvo que ser un poco más posterior. Usualmente, cuando los colocamos en la repisa mandibular, los tornillos deberían estar situados aproximadamente entre primero y segundo molar. Pero en algunos pacientes, la distribución de la línea oblicua externa hace necesario que los tornillos se coloquen en una posición más posterior o con esta inclinación. Ahora, en algunos casos, el utilizar tornillos en la cresta infracigomática y tornillos en la repisa mandibular, en algunos casos limítrofes nos ayuda a realizar movimientos que antes no pensábamos. La escuela tradicional nos decía que cuando yo genero movimientos de distalización, abro la mordida. Pero si tomo en cuenta los aspectos mecánicos de punto de aplicación de fuerza, cuántas unidades y si 5 unidades están trabajando haciendo las funciones de una sola unidad, si trabajo con alambres rectangulares, bueno, puedo producir cambios, en este caso, como lo vamos a apreciar, donde yo pueda hacer una distalización. ¿Sí? Empezamos trabajando en el arco mandibular, se colocaron resortes de níquel titanio, son Plechers. En Akinpech se venden de diferentes medidas estos Plechers, y colocamos los tornillos en la parte superior y iniciamos. La fuerza se empezó a aplicar a nivel de los caninos, y una vez que empezó a haber una respuesta de los movimientos, ustedes van a empezar a observar que se empezó a generar espacio entre laterales y caninos superiores e inferiores. Y una vez que se generaron espacios entre laterales y caninos, pues decidimos empezar a trabajar como si fuera una mecánica de cierre convencional, donde pues las fuerzas ahora se aplicaban directamente sobre los laterales para cerrar los espacios. Y a pesar de que hicimos una mecánica de distalización, lejos de abrir la mordida, incluso conseguimos un mejor resalte. Y esto fue porque el punto de aplicación de fuerza, en el caso del arco superior, estaba por debajo del centro de resistencia, y en el caso del arco mandibular se encontraba por arriba del centro de resistencia. Esto hace que los dientes en la parte posterior se muevan y sufran un ligero efecto de intrusión. Esto hace que pues, no se abra la mordida y que, como se puede apreciar, podamos tener cambios muy adecuados en la sobremordida. Y esto va a contribuir a que podamos realizar tratamientos de no extracciones en casos limítrofes, tratamientos que nos van a permitir pues mejorar la función, no solamente la parte estética, sino no es lo mismo trabajar los movimientos mandibulares en relaciones de borde a borde que realizar movimientos de protrusión o de excursiones laterales con una adecuada posición de los dientes que permitan guiar estos movimientos mandibulares. Entonces hoy, con frecuencia, uno de los procedimientos que hacemos en muchos de los casos, es desprogramar al paciente, y en algunos casos limítrofes como estos podemos realizar el uso de mini implantes para producir distalización y con esto asegurar tratamientos que puedan ser estables, funcionales y que eviten la pérdida de dientes. Para irnos dirigiendo a esta parte final de este día, pues sabemos que los mini tornillos pues,
nos han ayudado a tener múltiples ventajas de las que teníamos tradicionalmente. Hoy hay una tendencia muy alta en el mundo a buscar trabajar con tornillos de forma extraradicular, de manera importante. El doctor Manuel Hani en Nueva York está trabajando en el desarrollo de placas que van a permitir trabajar de manera extraradicular, teniendo zonas de anclaje esquelético mucho más estables, ¿sí? Y se ha observado que el número de riesgos y efectos secundarios son bajos con el uso clínico de los mini implantes y que los diferentes sitios de colocación van a permitir tener opciones para los diferentes escenarios clínicos. Eso es algo de lo que pues, se ha venido observando. El uso de los tornillos van a permitir, o de los mini implantes, y perdón, aquí se fue una doble A en la de valorar, van a permitir valorar que los casos que en el tratamiento resulte más favorable para el paciente y minimizar lo más posible los riesgos que este procedimiento pudiera implicar. Entonces, creemos que el uso de estas mecánicas cada vez tiene que ser más difundida. Y bueno, pues son elementos que al día de hoy han contribuido a que la ortodoncia de este siglo XXI pues se vuelva un poco más predecible, se vuelva con mucho más control y también dependamos menos de la cooperación de los pacientes. Esperamos que haya sido de su agrado esta presentación y esperamos que puedan seguirnos por las redes sociales. Dejo mi contacto por si alguien necesitara alguna información adicional. Que tengan muy buen día. Saludos a todos.